Hola nuevamente amigos y amigas de la cartomancia. Bienvenidos otra vez a mi canal. Voy a continuar con otro video de Keeper. En esta oportunidad voy a hacer una tirada que se llama El Camino de 7, el camino de las 7 cartas. ¿En qué consiste esta tirada? Es una tirada de 7 cartas, por supuesto, como su nombre lo indica, que nos va a mostrar cómo es el recorrido, cómo es el camino que tenemos que seguir o que tiene que seguir el consultante para llegar a un punto deseado. Así que para esto vamos a escoger una segunda carta. La primera carta va a ser la carta de consultante, porque es la carta que nos va a dar la dirección. En este caso tenemos la consultante mujer, que nos va a dar una dirección hacia la derecha, contrario a lo que vimos en la tirada anterior del retrato, que era una tirada hecha con el consultante hombre que está mirando de la otra dirección. Así que esta tirada la vamos a hacer hacia la derecha. Si fuera un consultante hombre, sería una tirada hecha hacia la izquierda. Como esta tirada es de 7 cartas, vamos a elegir la primera carta. La primera carta va a representar a la consultante y la última y séptima carta va a representar el objetivo final o la culminación final de este trabajo. La pregunta va a ser si este trabajo a ella le hace crecer o si en este trabajo va a poder lograr ascender, ya sea en mejoras económicas, ya sea que el trabajo le proporcione un ascenso en otro cargo, o sea, destacarse en esa empresa. Vamos a ver si esta persona puede llegar a cumplir ese sueño con este trabajo. Este trabajo le va a brindar eso que ella está esperando. Vamos a poner entonces 5 cartas en el medio que nos van a mostrar cómo va a ser el camino y el recorrido desde lo que ella desea, o más bien el recorrido de cómo se va a cumplir lo que ella está esperando, si se va a cumplir o no se va a cumplir. Vamos a comenzar esta lectura del lado izquierdo porque es una consultante mujer y la dirección de su mirada nos está indicando que la lectura se desencadena hacia la derecha. Tenemos la carta de la carta, que es una carta que nos está indicando que recibe una información, una notificación, una carta precisamente, entonces le informan a ella y es una carta sobre la cual ella no puede hacer nada al respecto. Aparece la carta de la prisión, entonces nos está indicando que son decisiones tomadas por otras personas que nos afectan, pero que no están en nuestras posibilidades cambiarlas, sino simplemente acatarlas. ¿Qué aparece aquí cuando voltea con la siguiente carta? La siguiente carta es la carta de enfermedad corta. Entonces, ¿esto que puede estar indicando? Puede estar indicando como una licencia, puede ser como una baja en el trabajo. Aparece después la carta del cambio. Entonces veamos la carta del cambio con su dirección que nos estaría aportando. La carta del cambio cambia lo que aparece detrás de su posición y según el movimiento va a cambiar algo. Entonces puede cambiar de bueno a malo, de malo a bueno o de malo a peor. Así que ¿qué vemos con la carta del cambio? Vemos que esa baja momentánea, parece acá por lo que veo, esa baja momentánea, esa licencia, ese cese de pronto de actividades, porque la carta de la enfermedad corta, nos está indicando que desencadena, porque aquí tenemos la carta del cambio, esto desencadena otra cosa. Aparece la carta del ladrón, y la carta del ladrón es otra carta que tiene dirección. Vemos que el ladrón roba del lado de acá donde está el estante y se lo lleva por la puerta que aparece aquí al lado izquierdo. Entonces el ladrón, ¿qué es lo que está robando? Está robando ¿qué cosas? Esas ilusiones. Entonces esta carta está indicando que se disminuyen esas fantasías o esas grandes expectativas que se tenían al principio con respecto a este trabajo, y esas expectativas entonces empiezan a decaer, a disminuir. Entonces vemos aquí que el camino de ella es bastante complicado y en lugar de traerle cosas positivas, este trabajo parece que va a estar bastante jodido, bastante complicado, y que al final es un cambio negativo, o sea, es un trabajo que no le va a ofrecer a ella nada de lo que está esperando. Vamos a hacer ahora una tirada con un consultante masculino. Arrancamos entonces con esta carta del main character número 1 y vemos que el personaje mira para la izquierda, así que esta tirada va a ser en dirección izquierda. Vamos a poner una carta más, que sería la carta número 7, que nos estaría hablando de la intención final de este personaje con respecto a una consulta de amor. Vamos a hacer una consulta de amor. ¿Qué va a pasar para este consultante con la relación que tiene actualmente? Si va a concretarse en algo serio. Bueno, podríamos usar la carta de la esperanza. Esta carta nos estaría hablando de cumplir todas esas expectativas, todo lo que uno sueña
que se haga realidad con esta relación. Entonces él quiere quizás consolidar esta relación, casarse con esta persona y quiere ver entonces cómo va a ser esa relación, cómo va a andar esta relación con esta persona. Veamos entonces, vamos a disponer las 5 cartas en el centro, comenzando por supuesto desde donde está el personaje, o sea que vamos a comenzar de aquí para acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, vamos a darle sentido entonces a esta tirada. Vamos a comenzar de la derecha hacia la izquierda. Tenemos al consultante. Tenemos la carta del militar. La carta del militar en este caso nos podría estar hablando de lo que muestra es las características o las intenciones que tiene de poder llegar a concretar la relación con esta chica o con este chico que le interesa. Así que la carta del militar nos habla de una persona con los intereses o con la estrategia ya puesta de antemano, una persona que sabe cómo quiere conseguir las cosas y nos estaría indicando directamente hacia la siguiente carta, que es la carta de el hombre de la corte. El hombre de la corte es una carta a la cual se estaría como recurriendo quizás para algún tipo de trámite, porque es una carta, recuerden que es una carta que nos habla de una persona que facilita el camino o es una persona necesaria para cumplir un proceso. Entonces esta carta nos podría estar indicando precisamente al juez de la corte o al de el juez de familia que hace, digamos, un casamiento. Las intenciones de esta persona es casarse. Y parece acá entonces que es como una propuesta, porque recordemos que esta carta nos habla de un proceso al cual se tiene que recurrir con una persona. Entonces esto podría tomarlo yo como la propuesta del casamiento, la propuesta quizás del matrimonio civil. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo veo que él tiene la firme intención de proponerle a ella ese matrimonio o esa vida conyugal, y la carta del personaje de la corte estaría indicando que sería la instancia a la cual se tiene que recurrir para el trámite precisamente. Pero nos aparece la carta de las dificultades. Es la carta que nos estaría indicando acá que puede haber de parte de ella, porque de él yo veo que él tiene toda la intención, y lo vemos en la dirección. También vemos que él está con estas 2 cartas como sus intenciones puestas para obtener el sí de parte de ella, pero esta carta viene de este lado de acá, así que esta carta nos podría estar indicando lo que es también la mujer. Entonces esta mujer con esta carta nos estaría indicando que la decisión se va para atrás. Aquí el personaje lo que nos estaría mostrando es que es algo que no se estaría esperando, no estaría esperando que la mujer le rechazara esta propuesta de casamiento o de unión, y aparece la carta de la casa y después la carta de la fatalidad. Y la carta de la fatalidad es una carta que también tiene dirección. Es una carta que nos estaría mostrando con la parte inferior de la carta hacia donde apuntan, digamos, por así decirlo, como los pies del muerto. En ese sentido apuntan a qué es lo que está cortando. Entonces aquí vemos la carta de la fatalidad cortando hacia la carta de la casa. Entonces la carta de la casa, pensémoslo como una carta de familia, como una carta de irse a vivir, precisamente porque es una carta de la casa, o sea, es irse a vivir juntos o casarse, o sea, formar una familia, formar una pareja, y eso estaría representando la carta de la casa. ¿Y qué pasa con la carta de aquí de la fatalidad? Nos está mostrando que se corta definitivamente esa idea o esa propuesta de irse a vivir juntos. Entonces al final, que vemos con esta tirada, vemos que el personaje, el consultante, tiene la intención de proponerle quizás ese casamiento, pero ella lo rechaza, ella rechaza esa idea de irse a vivir con él. Y aquí lo vemos claramente con la carta de las dificultades, que nos está indicando precisamente que no es algo que él se estaba esperando, es algo que le toma por sorpresa y es algo que lo hace sentir bastante mal, porque él tenía ya, digamos, dado por hecho con esta carta del militar, ya tenía dado por hecho de que la respuesta que iba a obtener era un sí. Y vemos acá que definitivamente es ella quien le estaría diciendo que no, y que le estaría cortando sus ilusiones. Aquí lo vemos con la carta de la fatalidad, cortando de las ilusiones a este hombre. Así que bueno, esta es una tirada de 7 cartas, es una tirada muy lineal. Como ustedes pueden ver, Keeper es un método que es muy lineal, o sea, es como un storyboard
tenemos a los personajes y tenemos las situaciones, es un mazo situacional. Entonces por medio de las situaciones podemos ver cómo se conectan una con otra y cómo son las reacciones de estos personajes de acuerdo a las cartas que van saliendo. Yo lo veo como un mazo que es súper intuitivo, es un mazo que no tiene los insertos de las barajas, así que no hay como una conexión directa con el 5 de tréboles, el 2 de corazones o el 3 de espadas en el tarot, sino que son simplemente láminas con títulos y situaciones. Entonces es un mazo que es súper intuitivo, es súper fácil de utilizar y es un mazo con un lenguaje muy directo, muy práctico. Acá lo que vemos en las cartas de Keeper son cosas directas, o sea, son respuestas directas a la consulta del personaje. Obviamente con el tarot se puede hacer, pero lo que me gusta precisamente del lenguaje del Keeper es que es muy directo y es muy fácil, inclusive muy intuitivo para leerlo. Así que este ha sido el video del camino de las 7 cartas. Y eso es todo por ahora, así que nos veremos en un próximo video.